Entonces, iniciando esta presentación del Directorio para la Catequesis, tenemos a Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo auxiliar de Cali y secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAN, quien nos contará cómo es que el dicasterio para la nueva evangelización le encargó la traducción, la edición y la publicación de este directorio. Buenos días, Monseñor Juan Carlos, bienvenido entre nosotros. Muy buenos días para todos ustedes, Padre Ronald, muchas gracias. Un saludo muy especial a Monseñor Octavio Ruiz Arenas, secretario del Dicasterio para la Promoción de la Nueva Evangelización, que con tanta generosidad nos acompaña en este acto de presentación del Directorio General para la Catequesis en su traducción castellana para Latinoamérica. Y pues realmente es un motivo de alegría compartir el fruto de este trabajo de la Iglesia Universal al servicio de la evangelización, de la catequesis para nuestro continente. Quiero saludar a todos los que en este momento se encuentran unidos a través de la plataforma de Zoom, pero a través también de nuestras redes sociales, del Facebook Live y del YouTube Live de nuestras plataformas sociales, siguiendo en vivo para toda Latinoamérica esta presentación. Quiero saludar especialmente a los señores cardenales, arzobispos, obispos que están participando de este encuentro. La numerosa participación denota también el interés y, Monseñor Octavio, la expectativa. Yo creo que el mundo católico, sobre todo aquellos dedicados a la catequesis, estaban esperando con ansiedad esta herramienta de trabajo actualizada al magisterio de hoy, de nuestro tiempo, y también para responder a los grandes retos que tiene la evangelización en nuestro tiempo. A ver, yo quisiera, ya con el tema que me plantea el padre Ronald, contarles que la nueva vigencia directiva del CELAM ha comenzado en mayo de 2019, donde fuimos elegidos los nuevos integrantes de la presidencia del CELAM, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo en Perú como presidente, el señor cardenal Odilo Pedro Scherer, que es el arzobispo de Sao Paulo en Brasil, como primer vicepresidente, el señor cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, Nicaragua, como segundo vicepresidente, Monseñor Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey, como presidente del Consejo de Asuntos Económicos, y este servidor, que es obispo auxiliar de Cali, en Colombia, como secretario general. Y tuvimos entonces, dentro de las primeras misiones, hacer nuestra visita formal, oficial a la Santa Sede. La hicimos en septiembre del año pasado, y allí tuvimos la oportunidad de visitar, no solamente de tener la audiencia con el Santo Padre, sino la mayoría de los dicasterios que se encuentran en la Santa Sede, entre ellos el Dicasterio para la Promoción de la Nueva Evangelización. Allí, en diálogo y en reunión con el presidente de este dicasterio, Monseñor Fisichella, pues tuvo la ocasión de comentarnos justamente del trabajo que se venía haciendo para la producción y la publicación del nuevo Directorio General para la Catequesis. Recordemos que ya hace varias decenas de años que veníamos con la última versión del directorio, que no fue publicado por este dicasterio, sino por el Dicasterio para el Clero, si no me equivoco. Fue el señor presidente del dicasterio que nos expresó el deseo de que el CELAM, digamos, ofreciera su apoyo a este trabajo con el servicio de la traducción para el español en Latinoamérica de este directorio. Realmente pues nos pareció un honor que nos compartieran y quisieran compartir con nosotros esta responsabilidad. Por supuesto que como un organismo al servicio de las conferencias episcopales de América Latina y del Caribe, no dudamos en decir que estábamos dispuestos a través de personas que podían ayudarnos en este servicio, cosa que finalmente se hizo, y ya el catecismo, digamos, lo estamos hoy en esta producción en español, estamos presentándolo para América Latina, por supuesto con un constante proceso
de seguimiento y de acompañamiento con el dicasterio, un trabajo que no es fácil, yo por lo menos no teníamos, digamos, esta experiencia de hacer traducciones formales, oficiales para documentos que vienen de la Santa Sede, pero creo que ha habido una gran y fluida comunicación con el dicasterio, con Monseñor Octavio Ruiz, a quien agradezco su confianza y su constante apoyo en este trabajo. Finalmente, pues como les digo, estamos ya presentando esta primera edición, que seguramente será la primera de muchas, porque tenemos que decir que ha habido muchísima manifestación del deseo de tener el directorio, lo cual evidencia la necesidad que tenía nuestra iglesia de esta herramienta de trabajo para la actualización en la formación de los catequistas, con el magisterio universal actualizado, de poder ponernos al día y de poder estar a la altura de las circunstancias y de las necesidades y los retos que representa para nosotros la presentación de este dicasterio, de este directorio para la catequesis. Así que pues es un gozo podérselos presentar a todos ustedes, ponerlo a disposición, y seguramente que es el fruto que ya nos contará señor Octavio de un larguísimo trabajo del dicasterio con el compromiso de tantas personas, que realmente les puedo decir que es un documento maravilloso que contiene pues las más recientes, digamos, líneas trazadas ya por inclusive el Papa Francisco desde la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, Estoy iniciando. del Magisterio Universal en esta etapa del pontificado del Papa Francisco, lo cual es muy actual, pero también yo tendría que decirlo que para nosotros en América Latina una bendición, porque el milagro de Francisco, la llegada a la cátedra de San Pedro de un hijo de América Latina, nos llena a nosotros de mucho entusiasmo, pero también de compromiso. Yo he dicho en muchos escenarios que con la llegada del Papa Francisco, como que le ha llegado la hora a la iglesia en América Latina de ponerse los pantalones largos, de mostrarle a la iglesia universal, a la iglesia en otras latitudes del mundo, que este proceso de crecimiento y maduración eclesial en nuestra América Latina tiene mucho que aportar al magisterio universal. Creo que el enriquecimiento de la experiencia magisterial de América Latina, de la iglesia en América Latina, particularmente de las conferencias generales de los episcopados, el último de los cuales, el de Aparecida, pues también se ve un poco reflejado en este catecismo, en este directorio, perdón, lo cual para nosotros, como les digo, es un motivo de alegría, pero también un gran compromiso. La invitación a apropiarse con mucho entusiasmo al estudio aplicado del documento y a ponerlo en práctica en este servicio que cada uno de ustedes hace a la catequesis en los diferentes países, en las diferentes naciones de nuestro continente latinoamericano y caribeño. Así que, pues nada, bienvenidos con las antenas puestas. Perdónenme que utilice un lenguaje muy coloquial, pero me gusta hacerlo, con las antenas bien puestas para escuchar a Monseñor Octavio Ruiz, que nadie mejor que él puede explicarnos los detalles de este documento, y luego pues también escucharemos a un experto en catequesis en América Latina, al señor Javier Díaz Tejo, chileno, magíster en educación y licenciado en pastoral catequética, quien es el director de investigación y publicaciones del Instituto Escuela de la Fe de la Universidad Finisterre, y él tendrá la oportunidad justamente de hablarnos de los retos y desafíos que representa para nosotros aplicar este nuevo instrumento evangelizador y catequético para nuestro continente. Así que bienvenidos, qué maravilla que tengamos finalmente esta oportunidad. Hagan correr la voz, porque sé que hay mucho deseo de poderse actualizar en este servicio, en esta misión, en este ministerio catequético y catequístico de nuestro continente. Muchas gracias, Monseñor Juan Carlos. Entonces, Monseñor Octavio Ruiz, le damos a usted la palabra para que nos comparta esta experiencia desde el dicasterio de la promoción para la nueva evangelización, de cómo es que se realizó todo el trabajo para tener ahora ya algunos en sus manos, otros todavía por conseguirlos, este nuevo directorio. Monseñor Octavio Ruiz.
En primer lugar, de nuevo un cordial saludo para Monseñor Juan Carlos y para un saludo cordial a todos para Monseñor Juan Carlos, los obispos, catequistas, demás delegados de catequesis que están participando en esta presentación. Y antes de comenzar una exposición formal, en primer lugar quiero decirles que esta presentación la hemos estado preparando con el padre Omar Osiris López García, que trabajó durante muchísimo tiempo como director de catequesis en la Conferencia Episcopal de México y ha sido un magnífico colaborador en el equipo animador de catequesis del CELAM y que conoce muy bien todo lo que se ha venido haciendo en América Latina y que conoce también ahora lo que estamos haciendo en el dicasterio, ya que casi desde hace un año nos está acompañando. De manera que él también participará en una de las partes de esta presentación. Por otro lado, antes de iniciar contándoles cómo se elaboró esto, quisiera recordarles algo y es esto. Una de las preocupaciones que teníamos desde que se inició el dicasterio para la nueva evangelización era justamente el por qué la catequesis no estaba unido a todo el trabajo de evangelización que nos había encomendado el Papa Benedicto XVI. Y esto nos había llevado a mirar un poco cómo reflexionar ese íntimo nexo que debe existir entre la evangelización y la catequesis, no como cosas separadas, sino todo lo contrario. Si la evangelización es la misión fundamental de la Iglesia, era necesario que la catequesis, que es un desarrollo de ese trabajo evangelizador, estuviera unido. Y el Papa Benedicto quiso precisamente dar ese paso, dándonos la competencia de la catequesis para que pudiéramos desarrollar esto. Estaba diciéndoles que una de las preocupaciones fundamentales era precisamente la de ver el profundo nexo que debe existir siempre entre evangelización y catequesis, no como dos cosas separadas o que tienen simplemente una relación, sino la catequesis como un elemento fundamental de la evangelización y de ahí entonces que asumiéramos la importancia de una catequesis querigmática para asumir, por un lado, lo que es el querigma y el primer anuncio, que debe suscitar esa fe inicial, y luego la catequesis que nos debe llevar a una verdadera maduración. Entonces, vamos a mirar un poco algunos de los motivos fundamentales por los cuales nosotros quisimos realmente comenzar esta presentación del nuevo directorio para la catequesis. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que hubo una serie de motivos que eran fundamentales para la redacción del directorio. Luego veremos cómo fue el proceso de redacción y luego ya una presentación del contenido que tenemos. En primer lugar, ¿cuáles fueron los motivos para la redacción? Era tomar en cuenta el contexto en el que estamos viviendo actualmente, el cambio de época del cual nos ha hablado tanto el Papa Francisco, porque estamos en una cultura posmoderna, hipermoderna, postcristiana, en donde habiendo terminado esa época de cristiandad, nos hemos quedado casi que sin el apoyo ni de la familia, ni de la escuela, y del ambiente mismo que era cristiano, y entonces tenemos que ver cómo suscitar la fe en el mundo de hoy. Y tomando los elementos que el Papa Juan Pablo II nos había señalado en la encíclica que nos hizo sobre la misión de la Iglesia, en donde nos decía que por un lado tenemos que responder a través de la pastoral ordinaria a esa comunidad de fieles que frecuentan la Iglesia, los sacramentos, que dan testimonio de fe y que tenemos que continuamente ayudarlos para que ellos crezcan en su fe. Por otra, tener en cuenta la realidad de tantas personas que son bautizadas, pero que no están viviendo las exigencias del bautismo, se han alejado de la Iglesia, tienen una total indiferencia, e incluso muchos de ellos que desafortunadamente tratan de buscar a Dios en otras confesiones cristianas. Y por último, pues hoy en día tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría todavía
de las personas del mundo no conocen a Jesucristo, o muchos que lo han rechazado. Hay que tener en cuenta que si somos casi 8.000 millones de personas y solo más o menos 1.700 millones de personas conocen al Señor, quiere decir que la tarea evangelizadora no se ha cumplido todavía, sino que estamos todavía en un proceso de cumplimiento. Por otra parte, veíamos cómo estamos imbuidos de lo que se llama hoy en día la cultura digital, algo que ha cambiado nuestro modo de pensar, nuestros lenguajes, que ha cambiado la visión del mundo, que ha ido rompiendo los valores que se daban en la vida cristiana. Y por otra parte, cómo ha habido una globalización de la cultura y en donde podríamos decir se ha perdido la individualidad, se ha perdido aquellos elementos que van caracterizando a cada pueblo, porque todo esto hoy en día se mira desde un punto global y todo el mundo quiere imitar aquello que aparece en el mundo de las redes. Otro elemento que era fundamental es darnos cuenta que han pasado 23 años después de la publicación del directorio de 1997 y que esos 23 años, dada la cultura actual, pues representa casi que más de medio siglo en realidad. Y durante todo este tiempo se han dado una serie de sínodos, ha salido una serie de documentos que han sido fundamentales. Teníamos, por ejemplo, esa Constitución Verbum Domine, que fue precisamente el resultado del sínodo de la Palabra de Dios. Tenemos el documento Porta Fide, que fue el que nos abrió el año de la fe. La Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que quiso retomar no solamente las conclusiones del sínodo sobre la nueva evangelización, sino, podríamos decir, prolongar y darle un nuevo respiro al Evangelio Nunciandi, de tal manera que son dos elementos fundamentales para entender lo que es la evangelización. Luego tenemos la Misericordia Vultus, con la cual el Papa quiso verdaderamente resumir lo que había sido el jubileo de la misericordia. Teníamos esa bellísima encíclica Laudato Si, en donde el Papa nos habla de lo que es el respeto a la casa común. El Amoris Laetitia, que recoge lo que fue el fruto de ese sínodo sobre la familia. Misericordia et Misera, en donde el Señor nos hace ver cómo la misericordia debe estar en el centro y el eje mismo de toda la tarea de la evangelización, y cómo la catequesis debe asumir la misericordia como uno de sus elementos fundamentales. Luego, ese resultado del sínodo de los muchachos, de los jóvenes, y este documento, Christus Vivit, y finalmente el sínodo sobre la Amazonía, en donde el Papa pues, ha querido darnos y regalarnos ese bello documento, querida Amazonía, para que tomemos conciencia de esa realidad. Todo esto nos ha llevado entonces a proyectar unos nuevos paradigmas para la pastoral de la Iglesia. Fundamentalmente, lo sabemos, es pasar de una pastoral de conservación a una pastoral eminentemente misionera, utilizando lo que el Papa nos ha dicho en la Evangelii Gaudium, de buscar una iglesia en salida, para lo cual es absolutamente necesario que hagamos una verdadera conversión pastoral. No podemos quedarnos haciendo simplemente lo que se ha hecho a lo largo de los años, sino que tenemos que proyectarnos con gran iniciativa, respondiendo a lo que el Espíritu Santo hoy nos va iluminando para poder responder a los grandes retos que nos presenta hoy en día la sociedad. Por otra parte, pues tenemos que cambiar los paradigmas de la catequesis. Por una parte, pasar de una catequesis eminentemente prasacramental a una catequesis de iniciación a la vida cristiana, es decir, olvidémonos o dejemos a un lado que la catequesis fuera únicamente preparación de unos sacramentos, primera comunión, confirmación, matrimonio y algunos cursos, como se llamaban, para los padres y padrinos del bautismo, etc. Entonces, se nos dice, tenemos que dejar a un lado esa mentalidad de cursos y pensar más bien en procesos que nos deben llevar a una iniciación de la vida cristiana, inspirada precisamente en el itinerario catecumenal. Un itinerario que nos debe llevar a suscitar la fe, que está encaminado a un encuentro personal y comunitario con Cristo, que nos debe llevar a un proceso de conversión que no se da en un solo momento, sino que es a lo largo de toda la vida, porque a lo largo de toda la vida tenemos que llegar
a un compromiso serio y formal de conocer, de amar, de seguir a Jesús y de tratar de vivir como Él. Fuera de eso, pues tenemos que tener en cuenta una catequesis en el que tengamos pues distintas etapas de acuerdo con el proceso catecumenal, el precatecumenado, el catecumenado propiamente dicho, ese periodo de purificación e iluminación, la parte mistagógica que es fundamental, en la que durante el proceso se van realizando los distintos ritos que todos sabemos la Iglesia ha querido volver a colocar para que se tenga en cuenta que es una cuestión eminentemente gradual y en donde poco a poco se va creciendo en la fe, se van conociendo los contenidos de la fe, se va tratando de vivir esa fe, pero con un elemento que es fundamental, y es que mi fe no es algo simplemente individual, sino que tiene que realizarse dentro de una comunidad que es la que me transmite la fe, una comunidad que anima mi fe y a una comunidad a la cual yo le debo ayudar al crecimiento de la fe de mis hermanos. Y esto nos debe llevar entonces a la recepción frecuente de los sacramentos, porque sabemos los sacramentos son aquellos que nos unen profundamente con Cristo y que los necesitamos para poder nosotros cumplir verdaderamente esta realidad de ser auténticos cristianos. Por lo tanto, se trata de un proceso de formación permanente en la fe. ¿Cómo fue el proceso de redacción? Comienza todo esto justamente cuando el Papa Benedicto XVI quiso pasar la competencia de la catequesis al Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, a través de un motu propio que se llama Fides per Doctrinam, en donde el Papa pues, nos señalaba las tareas que debe cumplir el dicasterio en relación con la catequesis, insistiendo muchísimo que teníamos que buscar cómo pudiéramos mostrar ese nexo, esa unión profunda entre evangelización y catequesis. Evangelización, que es lo que enmarca todo el proceso, y la catequesis como ese instrumento fundamental para ayudar al crecimiento de la fe de todas las personas. Para esto comenzamos nosotros con una serie de encuentros a nivel internacional para conocer cuál era la realidad de la catequesis en distintas partes del mundo. Y por eso tuvimos, en primer lugar, unos encuentros con delegados de América Central, México y el Caribe en diciembre del 2014, una reunión realizada en Puebla. Luego tuvimos una reunión con los delegados de los episcopados de Europa en enero del 2015. Después con los delegados de las distintas regiones de Estados Unidos, también en junio del 2015 en San Luis, Missouri. Luego con los delegados de las conferencias episcopales de Brasil, en Aparecida, en septiembre del 2015. Y luego con los delegados del Cono Sur y la región andina de América Latina en septiembre del 2015, realizada en Perú. Lógicamente, por este momento nosotros nos centramos en aquello que era la competencia, podríamos llamar, de lo que tiene la Santa Sede en la congregación de los obispos. Y vamos a dar un segundo paso para las iglesias de Asia y de África, pero es algo que se retardó un poco y pensábamos ver cómo, juntamente con Propaganda Fide, con la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, hubiéramos podido realizar esa preparación. Pero ya veremos cómo luego se introducirá este directorio en estos continentes. También en ese mismo año realizamos un seminario de estudio con expertos en el ámbito académico y de los organismos pastorales de catequesis, en donde tuvimos representantes de Europa, Estados Unidos y América Latina, justamente para ver cuáles eran las insistencias fundamentales de la catequesis que se están teniendo en cuenta hoy en día. Por otra parte, tomando todos estos elementos que se habían visto a lo largo de esos encuentros, de la preocupación que nos había transmitido el Papa Benedicto XVI, se redactó un primer documento sobre catequesis y nueva evangelización, partiendo lógicamente de lo que se enumeraba en el Directorio General para la Catequesis y al mismo tiempo asumiendo fundamentalmente toda la doctrina del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Luego
Tuvimos en ese año 2015 la segunda asamblea plenaria del Pontificio Consejo, que está compuesta por distintos cardenales y arzobispos de distintas partes del mundo, son más o menos unos 20 miembros, y en donde planteamos todas estas inquietudes, y allí se dijo sería bueno hacer una actualización del Directorio General de Catequesis del 1997, teniendo en cuenta que el primer directorio había respondido a las inquietudes lanzadas por el Concilio Vaticano II y las indicaciones que se daban en Christus Dominus a los obispos. Luego, este segundo directorio que quiso responder a lo que el Papa Pablo VI nos había dado en la Evangelii Nunciandi. Y entonces, a través de ello, nosotros dijimos, bueno, vamos a iniciar una actualización de este directorio. Y para ello, pues se convocó a un grupo de expertos de catequesis para que examináramos el directorio, para que nos sugirieran cuáles podrían ser las líneas de la actualización. Y fue interesante porque además de, digamos, de los que participábamos directamente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, tuvimos la presencia de 2 expertos que provenían de Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, de Croacia, España, Francia, Italia, Polonia, del Reino Unido y de Ucrania. De América Latina tuvimos 3 representantes, uno de Colombia, el padre José Manuel Jiménez, uno de México, el padre Javier González Ramírez, y de Brasil, el padre Janison Dassá. De tal manera que hubo una contribución de América Latina, prácticamente la 4ª parte de los expertos provenían de América Latina. Y es interesante ver que en esa comisión había, por una parte, un obispo de las iglesias orientales, porque veíamos que era necesario darle esa dimensión universal de la iglesia. Había 6 sacerdotes, una religiosa, 3 laicas y un laico. Tuvimos 3 encuentros con ellos. En el primer encuentro, pues se leyó prácticamente todo el directorio general de la catequesis, se tomaron nota de lo que se debía hacer, se distribuyeron una serie de tareas. En un segundo encuentro, cada uno aportó realmente lo que se consideraba que era importante tener en cuenta para esa actualización. Y en el tercer encuentro, ¿qué hicimos? Fue ver cómo se compaginaban todas estas sugerencias en un borrador, digamos, inicial de documento actualizado del directorio general. Este documento que salió, digamos, de esos primeros encuentros, se estudió con mucha atención, pero se concluyó que era mejor pensar en la redacción de un nuevo directorio que respondiera más directamente a los nuevos desafíos que presentaba la Iglesia y que pudiera asumir realmente el magisterio pontificio de estos últimos años, de tal manera que se vio que era importante no solamente actualizarlo, sino más bien un nuevo directorio que, sin desconocer los elementos fundamentales tanto del primer directorio como del segundo, pudiéramos hacer un nuevo aporte a la Iglesia en este momento. Entonces, a partir de esas sugerencias, se elaboró un primer borrador del nuevo directorio, que en abril del 2017 se envió a más de 100 expertos de los 5 continentes. Ahí sí tuvimos en cuenta tanto África como Asia, y se consultaron cardenales, obispos, presbíteros, religiosos, religiosas, laicos, laicas competentes en distintas materias: Sagrada Escritura, teología, catequética, liturgia, pastoral, todos esos elementos que veíamos que eran absolutamente necesarios para la composición de un directorio que tuviera en cuenta todas las dimensiones que son fundamentales en la catequesis. Y asimismo, además de esos expertos, se envió este primer borrador a una serie de universidades católicas y a los miembros del Consejo Internacional para la Catequesis. Cuando se tuvieron en cuenta, se recibieron esas insinuaciones, se hizo la redacción de un segundo borrador, de tal manera que teníamos muchas sugerencias, se trató de ver cómo responder a todas ellas. Ciertamente había dificultad porque algunas de ellas eran contradictorias, tocaba mirar a ver cuál realmente respondía mejor a lo que se quería en el directorio.
Luego se hizo una reunión con los consultores del Pontificio Consejo para mirar dos aspectos fundamentales que veíamos. Si queremos nosotros mirar la realidad juvenil por esa cultura digital, era necesario saber cuál era la realidad de los jóvenes en el mundo en este momento. Y por otra parte, la piedad popular, sobre todo que en América Latina es un elemento fundamental de evangelización y en donde veíamos que había que retomar lo que el Papa nos había dicho en la Evangelii Gaudium acerca de esa realidad. Luego ya a finales del 2017 ya íbamos en un cuarto borrador que fue sometido a la aprobación de los miembros del Pontificio Consejo. Allí se recibieron nuevas sugerencias y luego tuvimos una reunión con el Consejo Internacional de Catequesis para mirar otros puntos, todo lo que era la realidad juvenil, la cultura digital, la catequesis con las personas discapacitadas y la piedad popular. Y a partir de estos encuentros, entonces se fueron realizando una serie de consultas, se fueron haciendo correcciones, se siguieron recibiendo muchas sugerencias, hasta llegar prácticamente al texto actual del nuevo directorio. Cuando ya se tuvo ese último borrador, que ya eran 12 borradores que se habían hecho a lo largo prácticamente de 6 años continuos de trabajo, se le presentó al Santo Padre todo ese trabajo y él aprobó el directorio dando la autorización para que lo pudiera publicar el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización y se firmó en la memoria litúrgica de Santo Toribio de Mogrovejo y esa fue esa realidad. Y el 25 de junio de este año hicimos en la sala de prensa del Vaticano la presentación del documento. Por un lado, pues el presidente del Consejo, Su Excelencia Rino Fisichella, hizo una primera presentación global general del contenido mismo, de lo que fue esa introducción, nos dio allí una serie de claves de lectura. Luego me correspondió a mí explicar el por qué queríamos responder a las inquietudes del Papa Benedicto XVI y al mismo tiempo como él había sugerido que era necesario responder a esta cultura digital y al mismo tiempo darnos cuenta que el Papa Francisco nos decía, no tengan miedo de utilizar estos nuevos medios porque tenemos que llegar a todos. Y finalmente, Monseñor Tebas, que es el delegado de catequesis en el Pontificio Consejo, nos dio unas claves pastorales de lectura de ese consejo. En ese sentido, entonces, se estructuró todo el directorio y le voy a pedir al padre Omar que continúe explicándonos un poco ese contenido actual del directorio. Muy bien. Buenas tardes a todos. El contenido del directorio está, en primer lugar, el directorio está dirigido a toda la Iglesia y en particular a los señores obispos, representados por las distintas conferencias episcopales y a los obispos que están encargados de las comisiones para la catequesis, a los sacerdotes, a los diáconos, a los consagrados, a los y las catequistas, a todo aquel que colabora en este campo. El directorio está estructurado en 3 grandes partes, precedidas de una presentación e introducción, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, el proceso de la catequesis y la catequesis en las iglesias particulares. Y concluye el directorio con un pequeño apunte. La primera parte, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Esta parte comprende los capítulos La revelación y su transmisión, capítulo 1, donde Jesucristo se presenta como el revelador y la revelación del Padre. Él es el que nos manifiesta el plan providente de Dios para el hombre, donde Dios quiere que todos se salven, y la tarea de Jesús pues es anunciar el evangelio de la salvación para todos. La fe en Jesucristo como respuesta que nosotros damos a Dios, que se nos ha revelado, la transmisión de la revelación en la fe de la Iglesia que es la que continúa esta tarea de dar a conocer el plan de la salvación, y en este tercer apartado se insiste en la relación entre revelación y evangelización, y se presenta nuevamente el proceso de la evangelización.
porque como ya lo decía Su Excelencia hace un momento, la evangelización, la catequesis está dentro del proceso de la evangelización. No es una tarea aislada, sino todo lo contrario. Es una tarea que está dentro del proceso que permite la realización del mismo proceso. Es una tarea que impulsa el proceso evangelizador. En el cuarto apartado de este primer capítulo se habla de la evangelización en el mundo contemporáneo, los escenarios que ya mencionaba Su Excelencia hace un momento, insistiendo en lo que el Papa ha dicho, que estamos en una nueva etapa evangelizadora, donde tenemos que llevar el evangelio a las culturas, donde tenemos que inculturar la fe. Este término de la inculturación de la fe va a estar presente a lo largo de todo el directorio. Es uno de sus ejes transversales. Y finalmente, la catequesis al servicio de la nueva evangelización. En el capítulo segundo, titulado La identidad de la catequesis, se habla sobre la naturaleza de la catequesis. Aquí están presentadas algunas ideas que ya se habían mencionado en el directorio de 1997. Solo que nosotros insistimos en la relación íntima que hay entre querigma y catequesis. El querigma, lo sabemos muy bien, es el anuncio gozoso del amor de Dios hacia nosotros manifestado en Cristo, que ha muerto en la cruz para nuestra salvación y del cual la catequesis hace eco durante todo el proceso. Se insiste también en este segundo capítulo sobre el catecumenado como una fuente de inspiración para la catequesis, ya lo decía Su Excelencia hace un momento, sus etapas, sus ritos de paso, sus entregas tienen que inspirar todo el proceso de la catequesis. Se vuelve a insistir en el lugar que ocupa la catequesis dentro de todo el proceso de la evangelización y cómo en cada uno de los momentos del proceso evangelizador la catequesis va adquiriendo un rostro. En el primer momento del proceso evangelizador se habla de una catequesis de tipo querigmática, en el segundo momento se habla de una catequesis propiamente de iniciación a la vida cristiana y en el tercer momento de una catequesis mistagógica enfocada a la formación permanente en la fe. En el tercer apartado de este capítulo se habla sobre la finalidad de la catequesis, son conceptos que se retoman del directorio de 1997 y se vuelven a plantear algunas tareas para la catequesis, como son llevar al conocimiento de la fe, iniciar en la celebración del misterio, formar a la vida en Cristo, enseñar a orar e introducir a la vida comunitaria. El aspecto de la misión que estaba mencionado en el directorio del 97, más adelante será abordado. Este capítulo termina presentándonos algunas fuentes de la catequesis. Varias de ellas ya estaban elencadas en el directorio del 97, la palabra de Dios en la Sagrada Escritura y en la tradición, el magisterio, la liturgia, y se agregan unas nuevas, el testimonio de los santos y de los mártires, la misma ciencia teológica, la cultura cristiana y la belleza, la via pulcritudinis como fuente de la catequesis. Aquí encontramos varias novedades del directorio. En el tercer capítulo, el catequista, se habla de la identidad y vocación del catequista, el obispo como el primer catequista en la diócesis, el presbítero como catequista en la parroquia, el diácono dentro de la catequesis, sobre todo enfocando su ministerio a la caridad, los consagrados y consagradas al servicio de la catequesis, porque recordemos que una de las grandes fuerzas que tiene la catequesis son precisamente los consagrados y consagradas, los laicos catequistas, varones y mujeres, sobre todo mujeres dentro de las comunidades, los padres de familia como sujetos activos de la catequesis, ellos son los primeros catequistas o deberían de ser los primeros catequistas de sus hijos, el servicio que los abuelos prestan a la transmisión de la fe, porque gracias a ellos en este momento es que la fe se transmite a las nuevas generaciones y bueno, no podíamos dejar de lado la contribución que realizan las mujeres en el campo de la catequesis. A nivel mundial, las estadísticas marcan que la mayoría de los catequistas pues son mujeres. La primera parte culmina con el capítulo cuarto titulado La formación de los catequistas. Y se habla de la naturaleza y finalidad de la formación de los catequistas, la comunidad cristiana, lugar privilegiado para la formación,
y se mencionan varios criterios de la formación, y aquí es donde está inserto el tema de la misión. Espiritualidad misionera y evangelizadora, catequesis como formación integral, estilo de acompañamiento, coherencia entre los estilos formativos, perspectiva de la disposición para aprender y de la autoformación, y dinámica de laboratorio. En estos criterios para la formación encontramos muchas novedades respecto al directorio de 1997. Sobre todo retomando lo que mencionaba el Papa Francisco del acompañamiento. Las dimensiones de la formación, aquí también encontramos un nuevo aporte. En el directorio del 97 solo se mencionaban 3, ser, saber y saber hacer. En este directorio se ha agregado una nueva dimensión, saber estar con. Estas 3 dimensiones están enfocadas a la madurez humana, cristiana, a la conciencia misionera, a la formación bíblico-teológica, al conocimiento de nuestros interlocutores y de su contexto social, y a la formación pedagógica y metodológica que debe tener el catequista. Una novedad de este directorio es el apartado 5, donde se habla de la formación catequética de los candidatos al orden sagrado. Recordemos que en América Latina se llevó a cabo un encuentro en Cuba para reflexionar sobre este tema, y lo triste fue darnos cuenta que la formación catequética en los seminarios pues era bastante limitada. El seminario que más ofrecía eran 6 meses de formación catequética, y en algunos seminarios la formación catequética era reducida a 1 o 2 sesiones. Entonces, pues esto ha planteado, este directorio plantea pues un reto para la formación de los candidatos al orden sagrado. En el CELAM teníamos programado hacer una revisión del manual de catequética para seminarios. Entonces, a partir de las orientaciones de este directorio, pues será muy oportuno realizar ese trabajo. Concluye este capítulo presentándonos los diversos centros para la formación catequética. Los centros de formación básica para todos los catequistas, los centros de especialización para responsables y animadores de la catequesis, y los centros superiores para expertos en catequética. Pasamos a la segunda parte de este directorio titulada El proceso de la catequesis. Aquí iniciamos con el capítulo 5, la pedagogía de la fe. La pedagogía divina en la historia de la salvación, Dios que fue llevando al hombre progresivamente a un encuentro con Él, a descubrir su plan de amor. La Iglesia, que es la que ahora continúa este camino, y se presentan algunos criterios para el anuncio del mensaje evangélico, principalmente 5 criterios. El criterio trinitario y cristológico, el criterio histórico salvífico, el criterio de la primacía de la gracia y de la belleza, el criterio de la eclesialidad, el criterio de unidad y de integridad de la fe. Y concluye este capítulo hablándonos sobre la pedagogía de la catequesis, que debe de estar en una relación constante con las ciencias humanas. En la catequesis no podemos prescindir de las ciencias humanas. En el capítulo 6 hablamos sobre el catecismo de la Iglesia Católica, que nos presenta los contenidos que la catequesis está llamada a presentar a sus interlocutores. Contenidos que de alguna manera están plasmados de forma sistemática y ordenada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos su estructura: la fe que profesamos, la fe que celebramos, la fe que hacemos vida y la fe que hacemos oración. Se concluye este capítulo presentando una nota sobre el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se presentan algunos de los contenidos de la fe de forma en pregunta y respuesta. Pasamos al capítulo 7, la metodología en la catequesis. Aquí se insiste que debe de haber una relación entre contenido y método para presentar el mensaje, para presentar los contenidos de la fe de los que se ha hablado en el capítulo precedente. No se insiste en algún método en específico. Este directorio da la posibilidad a diversos métodos en la catequesis. La catequesis no tiene un solo método, aunque haya 2 métodos en general, los inductivos o los deductivos. Este directorio da la libertad de elegir. Pero
independientemente del método que se elija, lo que se debe de tomar en cuenta en el método es la experiencia humana como base para la presentación de los contenidos de la fe, la memoria no solamente como el aprendizaje de los contenidos de la fe, sino también como una manera muy concreta de hacer presentes los distintos acontecimientos de la salvación. Un aporte de este directorio es el tema del lenguaje, insistiendo en el lenguaje narrativo, storytelling, como una manera muy atractiva para los jóvenes de hoy para presentar los contenidos de la fe. Volvemos al lenguaje del arte, la via pulcritudinis, las bellas artes, la música, la escultura, etcétera, como caminos para la presentación de los contenidos de la fe. Concluye esta parte del lenguaje hablando sobre el lenguaje y los instrumentos digitales. El grupo como el espacio donde la persona puede socializar su fe, donde la persona también puede fortalecer su fe, donde la persona también está llamada a dar testimonio de su fe. Y concluye este capítulo sobre los espacios para la catequesis. El capítulo 8 nos habla de la catequesis en la vida de las personas, y aquí vamos a encontrar también varias novedades en relación con el directorio del 97. Un primer apartado es sobre catequesis y familia, en donde se habla de los distintos ámbitos para la realización de la catequesis familiar, se dan algunas indicaciones pastorales para ello y nos invita a tomar en cuenta los nuevos escenarios familiares, porque recordemos que la familia también ha sufrido una transformación, como ya se decía al inicio de la presentación. Esta transformación antropológica ha afectado profundamente a la familia y hoy nos encontramos con nuevos modelos de familia que debemos también atender. Dedica un apartado a la catequesis con niños y jóvenes, que es la parte, digamos, más fuerte o más desarrollada en muchas de las comunidades. Insiste en la catequesis en la realidad juvenil, desde la preadolescencia, la adolescencia y propiamente la juventud. También nos presenta la catequesis con los adultos, la catequesis con los ancianos, la catequesis con personas que tienen alguna discapacidad, la catequesis con los migrantes, la catequesis con los emigrantes y la catequesis con personas marginadas. Si ustedes se dan cuenta, este capítulo nos presenta un abanico muy amplio de posibilidades para llevar a cabo la catequesis, recordando lo que ya decía el directorio de 1997, que el interlocutor fundamental de la catequesis es el adulto, aquel que puede dar una respuesta libre y comprometida a la fe. Este directorio no lo deja de lado, simplemente presenta un abanico mucho más amplio de opciones con las cuales, donde podemos nosotros llevar a cabo la tarea catequética. Y pasamos a la tercera parte, la catequesis en las iglesias particulares. Capítulo 9, la comunidad cristiana, sujeto de la catequesis. Aquí ya se hablan sobre algunos elementos presentes en el directorio anterior, la iglesia y el ministerio de la palabra de Dios. Ahí tenemos de igual manera una oportunidad para insistir en el ministerio del catequista, el ministerio instituido del catequista, las iglesias orientales, las iglesias particulares, las parroquias, las asociaciones, movimientos y grupos de fieles, la escuela católica también como un lugar para llevar a cabo la iniciación a la vida cristiana y la enseñanza de la religión católica en la escuela. El capítulo 10, la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. Aquí vamos a encontrar también varias novedades en relación al directorio de 1997. Tenemos la catequesis en situación de pluralismo y complejidad, dos grandes contextos, el contexto urbano y rural, tomando en cuenta también las culturas tradicionales locales, vuelve a estar presente el tema de la inculturación, la piedad popular como un elemento también muy importante para la catequesis, y después la catequesis en el contexto ecuménico y de pluralismo religioso. Una realidad que también se va haciendo ya muy cercana en nuestras comunidades de América Latina. En el tercer apartado de este capítulo tenemos la catequesis en diversos contextos socioculturales. Aquí está una serie de novedades en relación con el directorio del 97. Catequesis y mentalidad científica, catequesis y cultura digital, a propósito de lo que fue una de las motivaciones para la elaboración de este directorio.
catequesis y cuestiones de bioética, catequesis e integridad de la persona, catequesis y compromiso ecológico, catequesis y opción por los pobres, catequesis y compromiso social, catequesis y ambiente del trabajo. Y después aquí se podrían agregar algunos otros elementos ya más propios de las iglesias particulares, de acuerdo a sus contextos socioculturales. En el capítulo 11, la catequesis al servicio de la inculturación de la fe. Naturaleza y finalidad de la inculturación de la fe. Al final, la inculturación de la fe es como la concreción de todo el proceso que se manifiesta cuando se editan los catecismos locales. Termina este capítulo dando algunas indicaciones para obtener la aprobación de la Santa Sede para estos catecismos y otros escritos relativos a la instrucción catequética. Y concluye el directorio presentándonos los organismos al servicio de la catequesis, la tarea de la Santa Sede, la tarea de los sínodos de los obispos y de los consejos de jerarcas de las iglesias orientales, la tarea de la conferencia episcopal, la tarea de la diócesis, centrándose sobre todo en lo que ofrece la Oficina Diocesana de Catequesis y sus funciones. Vamos entonces a concluir esta primera parte de la presentación. Yo quisiera insistir en algunos aspectos que aparecen a lo largo de este documento. Por una parte, volver a insistir en el estrecho vínculo entre evangelización y catequesis a partir de unas prioridades como son el catecumenado de los adultos, la formación de los catequistas, y es una de las insistencias fuertes de este directorio, y la urgencia de identificar los nuevos lenguajes con los que hay que comunicar la fe. Y precisamente dentro de esos lenguajes está ver cómo respondemos a esa cultura digital. Y teniendo en cuenta esto, yo creo que lo que hemos vivido a lo largo de estos últimos meses con el problema de la pandemia ha sido precisamente cómo responder a través de esa cultura digital a la acción catequética. En todas las partes del mundo, los sacerdotes, los catequistas, los obispos han visto que este mundo digital es una realidad fundamental que tenemos nosotros que aprovechar, no solamente como un instrumento de comunicación de la fe, sino ver cómo cristianizamos, o mejor, cómo evangelizamos ese mundo digital y nos encontramos allí con los jóvenes. Y podríamos decir que muchos catequistas adultos tuvieron que, de un momento a otro, improvisado, reconocer la riqueza de esto, no tener miedo a lanzarse a ver cómo respondían a una necesidad como era la de poder responder en este caso. Por otra parte, el directorio insiste muchísimo en que la catequesis debe llevarnos a un encuentro profundo con el Señor. Y ese encuentro profundo con el Señor nos debe llevar a responder a las distintas situaciones en las que encontramos a las personas. Y por eso esa cantidad de escenarios, podríamos decir así, en los que se debe realizar la catequesis respondiendo a estos grupos de personas, teniendo en cuenta lo que ha insistido tanto la Iglesia, la acción por los pobres, el compromiso ecológico, preocuparnos por la integridad de la persona, el respeto de la naturaleza, el problema de la bioética, etc. Y fuera de eso, tener en cuenta lo que ya decíamos al comienzo, cómo la catequesis tiene que asumir toda la realidad de la misericordia como el elemento fundamental para transmitir. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que si el querigma es el anuncio de la misericordia del Padre misericordioso, que sale al encuentro del pecador para darnos su perdón y para mostrarnos su amor y su misericordia, entonces este tema tiene que estar siempre profundamente desarrollado a lo largo de toda nuestra experiencia catequética. Y de ahí que se proponga lo que se ha llamado allí una catequesis querigmática, de tal manera que el anuncio del querigma no sea simplemente algo de paso, sino que sea, como nos dice el Papa, el elemento fundamental, primordial, que tenemos que desarrollar y profundizar a lo largo de todo el proceso catequético. De tal manera que la catequesis no sea simplemente
el dar una serie de contenidos de fe, una serie de normas para vivir la moral cristiana, sino que sea fundamentalmente un encuentro con Cristo que poco a poco, a lo largo de toda la vida, nos debe llevar verdaderamente a dar un testimonio de Él y a tratar de buscar cómo infundimos esperanza al mundo de hoy. Creo que con esto terminamos por el momento esta primera parte de la presentación. Muchas gracias. Gracias, Monseñor Octavio, por esta presentación. Le pedimos a Javier Díaz Tejo. Javier, por favor, Javier Díaz Tejo, como ya lo había dicho Monseñor Juan Carlos, es un magíster en educación, tiene también en pastoral catequética, es el coordinador de investigación y publicaciones de la Escuela de Fe de la Universidad Finisterre de Chile. Entonces, bienvenido, Javier, y te escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días. Un gusto saludarlas, un gusto saludarlos. Agradezco al padre Víctor Ronalda Barrera, vicerrector académico del CEVITEPAL, su amable invitación a comentar el directorio para la catequesis en este evento. Saludo también a todas las autoridades eclesiales que están presentes. Es un honor, a la vez que una tarea delicada, realizar esta tarea, pues este documento, en el conjunto de directrices que tiene la Iglesia para su pastoral, en especial para la pastoral catequética, es muy relevante. Un documento de esta envergadura que se ofrece a la Iglesia universal, imposible que se comente con propiedad en 30 minutos. Como no sea por medio de generalidades o con miradas que se detienen en algunos aspectos que son notorios para una determinada mirada. Y en esto es bueno explicitarlo desde el inicio. Leo este documento como laico, como catequeta, como habitante de Chile, parte de un pueblo que es Finisterre, para muchos de quienes ahora me escuchan y me ven. Y entiendo que lo hago para un público que, al menos cuantitativamente, está conformado por personas interesadas en la catequesis, pero no mayoritariamente expertas. Este último rasgo me alerta de no ser excesivamente técnico en el lenguaje o de no hacer consideraciones que solo interesan a los expertos. Puesto ante la disyuntiva de qué decir entonces, en el breve tiempo asignado, como aporte a quienes quizás aún no se han acercado al documento, pero al mismo tiempo en atención al contexto sociocultural y sanitario en que estamos todos por igual, tomé la decisión de considerar dos perspectivas. Una lectura catequética desde lo importante, primero, y desde lo urgente, después. Permítanme compartir pantalla. Lo he llamado a esta lectura una lectura en un estado de excepción. En primer lugar, una lectura serena y reflexiva desde el directorio. Y de partida quisiera entregar 4 rasgos globales para contextualizar. De cierta manera, este directorio podríamos pensarlo como el menor de 3 textos hermanos que desde la Santa Sede y luego del Concilio Vaticano II orientan la catequesis que se realiza en la Iglesia Universal. A diferencia del hermano mayor de 1971 llamado Directorio Catequístico General, elaborado por la Sagrada Congregación para el Clero,
Y a diferencia del segundo hermano, de 1997, el de Directorio General para la Catequesis, redactado por la Congregación para el Clero, este neonato hermano llamado Directorio para la Catequesis vio la luz este año 2020 y fue redactado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, dicasterio que desde 2013 tiene a su cargo la catequesis. Si bien el directorio Directorio Catequístico General del 71 tuvo por base lo que por entonces era la reciente enseñanza conciliar, y si el Directorio General para la Catequesis del 97 tuvo por base Catequesis Tradende y el Catecismo de la Iglesia Católica, y tuvo por novedad el enfoque de la iniciación cristiana y una renovada interpretación de los procesos catecumenales, este directorio, según se presenta, tiene por base el sínodo sobre la nueva evangelización y la transmisión de la fe cristiana, realizada en 2012, junto a la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium, publicada en 2013. Además, la peculiaridad de este directorio está en la acentuación teológico-pastoral del nexo entre evangelización y catequesis. Ya se ha explicado suficientemente hace un momento. En particular, el vínculo de la catequesis con el querigma, también desarrollado por el padre Omar. En términos generales, uno puede ver que cada uno de estos documentos hermanos es progresivamente más voluminoso que el anterior. La estructura del segundo fue mucho más rica que el primero. En tanto uno puede creer, leyendo el índice, que el directorio actual es casi idéntico al del 97, lo cual no es tan cierto. La estructura acaba de ser dicha en detalle por el padre Omar. Si uno suma, en el directorio del 97 hay prácticamente 17 capítulos constituyendo 5 partes. En el actual hay 12 capítulos en 3 partes. Habría que considerar, grosso modo, la primera parte, titulada La catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, como los fundamentos de la catequesis. La segunda parte, el proceso de la catequesis, como la identidad de la catequesis. Y la tercera parte, la catequesis en la iglesia local, como la operativización de la catequesis en la situación concreta de cada diócesis. El orden de los capítulos tampoco es el mismo. Respecto de la versión del 97, en este directorio vemos capítulos que han tenido una reubicación, ganando en ciertos aspectos, perdiendo en otros, a mi parecer. Y tal como sus hermanos mayores, este directorio se piensa como un documento principalmente para servir como referencia en la elaboración de directorios nacionales o locales, y sus autores se entienden como sus principales destinatarios a los obispos, a las conferencias episcopales, a las comisiones nacionales o episcopales de catequesis, así como los organismos pastorales y académicos comprometidos en la catequesis y en la evangelización, incluyendo a los catequistas. Pero más allá de estas generalidades, si uno desea hacer una lectura crítica de una obra, una de las primeras cuestiones por dilucidar es el para qué de su existencia. ¿Qué objetivo debería cumplir este texto, según sus autores? Después podremos verificar el grado en que se cumple esa expectativa, porque no porque un autor enuncie su objetivo, la obra lo cumple. Permítanme un paréntesis. Estamos ante un texto que es para la Iglesia universal, como varios otros documentos de la Santa Sede. Tal objetivo es de arriesgada pretensión, que lo hace y lo hará objeto de aplausos, pero también de múltiples críticas, según la sensibilidad de los variados grupos culturales de los lectores. Que se dijo mucho de esto, que se dijo poco de esto otro, que fue vanguardista aquí, que no dijo nada nuevo por acá. Ante esto, estimados hermanos del Pontificio Consejo, paciencia. Retomo la pregunta sobre el directorio,
sobre el objetivo del directorio. Para este caso, en el número 10, se afirma que este directorio ofrece los principios teológicos pastorales fundamentales y algunas orientaciones generales que son relevantes para la praxis de la catequesis en nuestro tiempo. Mi evaluación personal, en lo que he podido leer en estas semanas, es un sí, pero, ya que contiene muchos elementos que encuentro plenamente logrados, varios discutibles y también algunos que me parecen poco logrados. Para explicar esta posición, permítame darles algunos ejemplos, y para ilustrar mi opinión, voy a utilizar algunas de estas reacciones similares que uno encuentra hoy día en las redes sociales. Me gusta, tengo dudas, no me gusta. Aplaudo vivamente la acentuación que hay en el acompañamiento. Si bien esta idea se señaló algo en el directorio anterior, este directorio acentúa tal perspectiva. Comillas. La comprensión actual de los dinamismos formativos de las personas plantea que la unión íntima con Cristo, objetivo final de la propuesta catequética, señalado siempre por el magisterio, no solo debe ser presentado como un gran valor en sí, sino que debe realizarse como un proceso de acompañamiento, dice en el número 3. Y en el número 113 se habla del catequista como experto en el arte del acompañamiento. La formación, se señala en el número 135, tendrá estilo de acompañamiento, perspectiva en la que especialmente se insiste para la catequesis de adultos. Comillas, solo una catequesis que procede de la información religiosa al acompañamiento y a la experiencia de Dios será capaz de ofrecer un sentido. Eso se nos dice en el número 371. Este concepto de acompañamiento enriquece el modelo iniciático presentado en el Directorio General para la Catequesis del 97 y comentado con mucha claridad por el documento La alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época, elaborado en 2015 por expertos del CELAM. Un excelente documento en todo caso. También tiene la ventaja, este concepto de acompañamiento, de proporcionar una perspectiva más dinámica y rica en matices de lo que podría ser, creo, una comprensión simplista, cognitivista, solo sacramental y quizás hasta escolarizada de la catequesis. Sin embargo, tengo dudas de que baste nombrar este estilo de acompañamiento sin ofrecer una descripción de qué significa e implica en lo práctico. Sí, sabemos que hay bastante literatura acerca de lo que es el acompañamiento espiritual, quizás más aplicado en la pastoral juvenil y en especial en el ámbito vocacional. Pero, ¿qué notas tendrá el acompañamiento cuando esto ocurre en el ámbito de la tarea catequística? ¿Tiene rasgos propios? Con base en las indicaciones para otro tipo de acompañamiento, sería ideal determinar criterios para generar un acompañamiento adecuado a las diferentes etapas de la iniciación, susceptible a las características de los diferentes interlocutores, con adultos, con jóvenes, con adultos mayores, etc. El directorio no puede entrar en esos detalles, ciertamente, pero esto no es asunto menor. Sería muy oportuno un estímulo del Pontificio Consejo para que la Iglesia en cada continente reflexione y precise criterios para este acompañamiento. En América Latina y el Caribe puede ayudar, por ejemplo, la Sociedad de Catequetas Latinoamericanos para una tarea de esa envergadura. Algo similar, dígase, de la pedagogía de la misericordia, que aparece mencionada en los números 52 y 54, que similar, me parece, a lo que fue la pedagogía de la encarnación señalada en el directorio anterior, tienen un nombre sugerente. Uno cree entender por dónde va el aterrizaje, pero sería de esperar algunas indicaciones, siquiera globales, que la especifiquen, pues se corre el riesgo de que no pocos le den nombres atractivos, vanguardistas, a catequesis diseñadas
y ejecutadas de modo ramplón. Me preocupa el desarrollo que se hace del querigma en este directorio. Esta acción, tan desconocida aún como perentoria en nuestros procesos pastorales, que dice relación con el anuncio breve, incidente e interpelador de Jesús, muerto y resucitado, que ofrece vida plena, se describe a veces de modo confuso. Tal como ocurrió con el concepto catequesis evangelizadora de algunas décadas atrás, rara denominación que surgió de la sensación de algunos de que la catequesis había dejado de centrarse en la fe para irse por otros derroteros. Hablar de catequesis querigmática también me parece inadecuado. Entiendo el fin que persigue. Se lee en el número 57 del directorio, comillas, la catequesis ya no se limita a ser un mero momento de crecimiento más armónico de la fe, sino que contribuye a generar la fe misma y permite descubrir su grandeza y credibilidad. Es decir, y estoy muy de acuerdo con la advertencia que se hace en el directorio, y previamente, y también lo había dicho el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, el querigma no es solo un momento previo a la catequesis, que luego se deja atrás, sino que junto a ser la instancia que genera la conversión, ha de transformarse en el eje a partir del cual se despliegan las diversas dimensiones de la educación de la fe en desarrollo creciente. Eje al cual hay que volver una y otra vez a fin de alimentar el proceso de maduración cristiana. Pero ponerle el apellido querigmático o querigmática lleva la posibilidad de creer que con toda justicia puede existir la catequesis y otra con una especificación de esta. Puede existir una catequesis querigmática. Y me parece, no, para los estándares contemporáneos, la catequesis, si no es querigmática, no es catequesis. Además, cuando el directorio afirma que, comillas, no siempre se puede distinguir la catequesis del primer anuncio, eso está en el número 57, eso es cierto solo en lo práctico, pues al menos teóricamente la diferencia es clara. Y en lo práctico ocurre eso por al menos dos razones. Por una parte, porque se confunde y se le da el nombre de catequesis a cualquier instancia o acto que educa la fe, olvidando que la catequesis tiene entre sus rasgos la sistematicidad y la progresión, algo distinto entonces a un único acto. Y por otro lado, esa confusión ocurre porque las diversas pastorales, al parecer no solo en Chile, no han diseñado, ni menos han puesto en obra una pastoral del primer anuncio, una excelente novedad que se pide en los números 41 y 421 de este directorio. ¿Y por qué no se ha diseñado tal pastoral?, se preguntará usted. A mí me parece porque muchos responsables pastorales solo ahora están comenzando a caer en la cuenta de que parece que no estamos en tiempo de cristiandad. Me gusta, por otra parte, la mirada más holística y la consideración a la integralidad de la persona de los interlocutores de la catequesis. En el directorio anterior no se desarrolló este ángulo del sujeto considerado integralmente, salvo la insistencia en la integralidad de la fe, que se debía educar. Por el contrario, aquí leo con mayor énfasis la certeza de que la catequesis no es una acción orientada únicamente al intelecto de los interlocutores, sino también a su dimensión afectiva. El creer, se afirma en el número 18, comillas, es una adhesión del corazón, de la mente y de la acción. Y el relevante papel actual de las relaciones personales y de los afectos es visto en el directorio como un signo de los tiempos. Eso en el número 5. Comillas. El encuentro con Cristo involucra a la persona en su totalidad. Corazón, mente y sentidos. No atañe solo a la mente, sino también al cuerpo y sobre todo al corazón. Se lee en el número 76.
Y a propósito de esta última cita, me parece un excelente signo que este directorio integre en la catequesis al cuerpo humano, pues muchos cristianos aún hoy tienen una mirada de sospecha sobre el don de nuestra propia corporalidad, que los lleva a demonizar a veces su dimensión instintiva y el placer, por ejemplo. Tengo dudas, sin embargo, por la imprecisión de algunas redacciones. En el número 2, la comunidad es llamada, comillas, lugar auténtico de la vida de fe. Puede ser el lugar donde se nace, pero se verifica en la vida cotidiana en el mundo, especialmente cuando se asume la diaconía como el criterio verificador del amor que se ha asumido en su integralidad hasta hacerlo vida. Por otro lado, sigue apareciendo el término preevangelización en el número 56, en el número 67, superado por Evangelio Nunciandi hace 45 años. En el número 4 se señala a la catequesis a los catequistas como colaboradores de los pastores. Y en el número 110 se recuerda del Catecismo de la Iglesia Católica el llamado a cooperar con el obispo y los sacerdotes. Me parece que ambas afirmaciones se sienten poco felices si se considera que cada catequista ha recibido de Dios mismo la invitación a este servicio, según se lee en el número 112 del directorio. Que la comunidad entera es la primera responsable de la catequesis, según se lee en el número 111. Y que, comillas, cada uno contribuye según su estado de vida y la gracia recibida de Cristo, según se lee en el número 288. Entiendo el sentido de la frase de colaborar con el primer responsable ministerial, pero creo yo que hay que redactarlo de una manera distinta, quizás con base en la corresponsabilidad bautismal, habida cuenta de la sensibilidad al lenguaje que tiene hoy día las generaciones contemporáneas. Por otra parte, me molesta la excesiva acentuación del concepto enseñanza por sobre el concepto aprendizaje a propósito de la educación de la fe. La catequesis es la educación ordenada, progresiva e integral de la fe. En la pedagogía, la noción de educación generalmente se vincula a otros dos conceptos, enseñanza y aprendizaje. Y si hay enseñanza es porque se desea que exista un aprendizaje. De hecho, el primero es mediación para el segundo. Por eso, por la prioridad del aprendizaje por sobre la enseñanza, aun cuando son términos fuertemente relacionados, al tradicional binomio enseñanza-aprendizaje, algunos expertos actuales lo han modificado para hablar del proceso de aprendizaje-enseñanza, a fin de señalar esa prioridad del aprendizaje por sobre la enseñanza. Pues bien, si usted lee el directorio, el término enseñanza aparece 42 veces en el cuerpo del directorio, no en el índice analítico. En tanto, el aprendizaje, concepto de aprendizaje, aparece solo 10 veces, develando una actitud asimétrica, quizás verticalista, todavía centrada en el polo de quien habla y no considerando suficientemente el polo de quien escucha. A pesar de que el directorio recuerda en el número 148 que, comillas, el interlocutor es un sujeto activo en el cual la gracia de Dios actúa dinámicamente. Este directorio aún no afirma que el sujeto es un constructor activo de sus aprendizajes, proceso que se activa y se condiciona por sus relaciones sociales. Quizás habrá que esperar al siguiente directorio. Me gusta la relevancia que se le da en este directorio a la experiencia de los interlocutores. Esto ya se había dicho en el directorio anterior, pero ahora leo frases más contundentes. Es necesario reconocer que la experiencia, como se dice en el número 197, comillas, no es solo el lugar en el que resuena la palabra de Dios, sino también el espacio en el que Dios mismo habla. La experiencia de las personas o de la sociedad en su conjunto debe abordarse con una actitud de amor, acogida y respeto.
Dios actúa en la vida de cada persona y en su historia. Y el catequista, inspirado por el estilo de Jesús, se deja interpelar por esta presencia. Esto libera a la persona y a la historia de considerarse solo como destinatarios de la propuesta unilateral y la abre a una relación de reciprocidad y de diálogo, escuchando lo que el Espíritu Santo ya está realizando silenciosamente. Confieso que casi me puse de pie para aplaudir a los redactores de esta parte. Pocas veces he leído ese respeto y valoración por la vida y el cúmulo de experiencias que trae cada catequizando a la catequesis, cada interlocutor a nuestros encuentros de educación de la fe. Comillas, para ser inteligible el mensaje cristiano, la catequesis debe valorar la experiencia humana, que sigue siendo la mediación prioritaria para acceder a la verdad de la revelación. Así se dice en el número 200. Yo no sé de qué otra forma ser más claro para acabar con ciertas prácticas llamadas catequísticas, centradas, sin embargo, en repetir doctrina o en tomar la experiencia del interlocutor como simple trampolín o excusa para soltar después el mismo discurso aburrido de siempre. Tengo reparos al tratamiento que se hace de los abusos sexuales en la Iglesia. Las denuncias que permitieron descubrir múltiples situaciones históricas de perversión y encubrimiento sistemático, que ha significado uno de los escándalos más bollados de la Iglesia en los últimos siglos, con intervenciones explícitas de los 3 últimos papas, con consecuencias internas y externas difíciles de dimensionar, como fue la dimisión de toda la conferencia episcopal de mi país. Apenas se nombra un par de ocasiones en el directorio. Sí, este no es el lugar para desarrollar in extenso el tema, pero ha impactado la credibilidad de la Iglesia a nivel mundial. Ha sido razón de mucho dolor para todos los miembros de nuestras comunidades. Ha puesto un manto de sospecha sobre el servicio honesto de miles de agentes catequísticos. Ha causado mucho dolor y sospecha en la experiencia de muchos de nuestros hermanos presbíteros. Por eso, no me parece que en el número 6, como parte de los hechos que en las últimas décadas han ayudado a una mayor comprensión de la fe y la evangelización, no se nombren lo que nos ha ayudado a afinar nuestra fe, la situación dolorosa del descubrimiento de los abusos. Y por otra parte, creo que por lo menos es injusto que en los números 141 y 142 solo se alerte a los catequistas a que tengan cuidado con las relaciones de poder. Bien, tengo varios ejemplos más, pero tengo más elementos para la valoración del directorio, pero por el tiempo que se me va, dejo hasta aquí la evaluación muy positiva, pero con algunos reparos en algunos puntos que hago al directorio. En los poco más de 20 minutos que llevo en esta exposición, he intentado una mirada crítica, como se me solicitó, aunque somera, al directorio. Pero, estimadas hermanas, estimados hermanos que me escuchan, hoy no estamos en tiempo para largos discursos. En este instante, mientras estoy hablando, miles de nuestras hermanas y hermanos sufren ansiedad, angustia, incluso desesperación. Cientos y cientos fallecerán hoy, como en días anteriores. Un gran porcentaje de los habitantes de nuestros respectivos países se sienten fragmentados, divididos interiormente entre una necesidad de cuidarse, la preocupación de cuidar a sus seres queridos, y por obtener los ingresos necesarios para la subsistencia. Y esto en un escenario político, económico, social, tremendamente inestable, con caos e incertidumbre. Esta situación es inédita y no va a pasar en el mediano plazo, y sus efectos aún están desplegándose. En este contexto, y ahora, debemos realizar nuestro servicio catequístico.
Hay que ser justo. El directorio para la catequesis no fue elaborado por sus autores teniendo en mente la llegada e impacto del coronavirus. Y puesto que la pandemia ya ha causado hondas transformaciones en el modo de ser y de comportarnos, vale que seamos un poco proactivos y digamos algo que sea pertinente a lo que con urgencia necesitan nuestros interlocutores. Es tomar en serio lo que dice el directorio. La Iglesia mira especialmente a toda la humanidad que sufre y llora, y es consciente de que la credibilidad de su mensaje depende en gran medida del testimonio de sus obras. En número 279. La pregunta, después de la pandemia, ¿qué es catequesis? No solo me recuerda el título de una reciente publicación catequética colectiva, signo notable de la fraternidad entre catequetas de nuestro continente, sino que también la vinculo con aquella metáfora expresada por el Papa Francisco de convertir a la Iglesia en un hospital de campaña. Por ello, si nos quedamos en el análisis sesudo y minucioso del nuevo directorio, sin llevarlo pronto a la práctica, creo que nos asemejaría a aquellos miembros de la orquesta del Titanic que ejecutaban de modo meticuloso y con maestría bellas melodías mientras el barco se hundía. Aquí van entonces unas pocas pistas para el tipo de catequesis que necesitamos diseñar y poner por obra a la brevedad, y solo esbozadas porque me quedan unos pocos minutos. Primero que todo, una catequesis que sea fruto de una comunidad que plantea toda su pastoral en clave misionera. Los latinoamericanos y caribeños tuvimos el regalo de la Quinta Conferencia General de Aparecida, y no son novedad, entonces, para ustedes los conceptos de conversión pastoral, conversión estructural. Así, propiamente, como miembros de la comunidad cristiana, hoy todos los agentes pastorales, incluidos los catequistas, me parece, han de organizarse para ir en ayuda de los habitantes del territorio dentro de los límites asignados a la comunidad cristiana de base, o a la parroquia, el colegio católico, la sede del movimiento, etc., poniéndose al servicio, quizás, de las autoridades locales, para hacer red con otras instancias, como municipios, organizaciones sociales y de otras religiones, organismos no gubernamentales, etc., generando redes solidarias, tanto de acción como de reflexión, y no solo asistencialistas. Recuérdese, con base en el número 31 del directorio, que ya es parte de la evangelización cuando un cristiano, una familia o una comunidad, comillas, se acerca a todos, solidarizándose, compartiendo, dialogando, dando testimonio de la novedad de vida de los cristianos, para que cuantos lo o los encuentran lleguen a interrogarse sobre el sentido de la existencia y sobre las razones de ser de esa fraternidad y esperanza. Sin esta base, no habrá disposición en los potenciales interlocutores a escuchar después el querigma, y en consecuencia, tampoco habrá probabilidad de una catequesis fructuosa. Segunda pista. Una catequesis atenta y acogedora de la vida concreta de los interlocutores, en especial de su condición de fragilidad psicológica y de su pobreza. Específicamente, ya en el área chica de la catequesis, los catequistas han de ser solícitos para contactar a todos los miembros de sus respectivos grupos. Que nadie se quede sin ser buscado, que ningún catequizando se sienta abandonado, sea que puedan conversar con ellos de modo virtual o en persona. Es clave mostrar acogida, calidez en el trato, escuchar mucho y hablar poco, generando instancias de contención, tomando nota con reserva de las dificultades y los posibles dramas que se develen en la intimidad del diálogo, como situaciones de cesantía, pobreza, enfermedad, hambre o violencia intrafamiliar. Como pocas veces antes, hay que hacer vida la tradicional imagen tan querida por los padres de la Iglesia, recordada en el número 21 del directorio, de la comunidad como útero materno, que en estas duras circunstancias que estamos viviendo, no solo gesta hijas e hijos
en la fe, a la fe bautismal, sino también que los acoge con solicitud y les brinda espacios de paz. Tercera pista, una catequesis donde el acompañamiento sea el sello del diseño y tono del itinerario. Se afirma en el número 135 del directorio. Este estilo requiere una humilde disposición para dejarse tocar por las preguntas y dejarse interrogar por las situaciones de la vida, con una mirada llena de compasión, pero también respetuosa de la libertad de los otros. La novedad a la cual está llamado el catequista radica en la proximidad, en la acogida incondicional y en la gratuidad con la que se pone a disposición para caminar junto a los demás, para escucharlos y explicar las Escrituras. Así, con el querigma en los labios y con un profundo respeto por lo que Dios ha obrado en la vida del interlocutor, cada catequista desplegará un itinerario adaptando su paso al ritmo quizás vacilante del grupo, ajeno a toda obsesión por pasar contenidos y terminar pronto el libro, manual o guía predeterminado. Cuarto, una catequesis que le da relevancia a lo que es su columna vertebral, el querigma. ¿Por qué las personas asistirían a la catequesis? Idealmente porque se han encontrado con la persona cautivante y el mensaje liberador del Señor Jesús. Sobre esa novedad hay que volver de modo reiterado, anunciando que el Señor está junto a nosotros en la pandemia, no en otra parte, ni menos ajeno a estas duras condiciones. Hay que repetirles a nuestros interlocutores una y otra vez de que el Señor Jesús resucitó y que está con nosotros, que está sufriendo con los que sufren y que al mismo tiempo está moviendo nuestros corazones para que pongamos en acción nuestras habilidades que nos regaló para hacer red y para cuidarnos mutuamente. En último lugar, una catequesis que asume un rol más profético, que además de anunciar el Evangelio, denuncia todo lo que se opone a él, especialmente a nivel social. Estamos en medio de un sistema sociocultural con estructuras de pecado y acciones poco éticas que se han naturalizado. Una catequesis viva debe anunciar con fuerza el reino de Dios, pero también debe denunciar lo que se le oponga. El directorio afirma en diversos párrafos que la catequesis ha de formar una mentalidad de fe madura, que, entre otras implicaciones, vea la realidad personal y social de modo profundo. Por lo tanto, que genere conciencia en los interlocutores de lo que atenta contra la dignidad de las personas. No solo a nivel interno de cada individuo, sino también a nivel social, económico y político de su entorno. Así generaremos ciudadanos proactivos y corresponsables en la Iglesia y también corresponsables de llevar y de construir un mundo mejor, plural y complejo. No seremos cómplices de tantos males que afectan a nuestras hermanas y hermanos, ni nos quedaremos temerosos encerrados en las sacristías. Ya no solo veremos que las cosas sucedan, sino que haremos que las cosas sucedan con diligencia e incidencia con el Evangelio en nuestra mano. Concluyo. Estas son algunas indicaciones que propongo, estimadas hermanas, estimados hermanos, desde el directorio, para levantar una catequesis que haga frente a este contexto de pandemia y, comillas, nueva normalidad en la que viviremos. Pero hay que entender, no basta con publicar un documento, por excelente que sea, si no se asimila y no se ejecuta. En este caso, si cada uno de los catequistas, coordinadores, miembros de las comisiones diocesanas nacionales de catequesis, diáconos, presbíteros, religiosos, obispos, expertos, si cada uno de ellos, no estudia con cuidado el directorio, sino elabora una versión contextualizada de él para cada país, y si no se aplica comunitariamente. Así, el directorio, colocado en su biblioteca o sobre el escritorio, no sirve. Así que, buen trabajo entonces, y adelante. Muchas gracias.
Espérate, muchas gracias. Miren, nosotros desde Facebook estamos siguiendo, gracias Javier. Solamente hay una pregunta hasta este momento en Facebook que dice, ¿cómo hacer que este nuevo directorio llegue también a los colegios de Latinoamérica donde todavía se enseña religión y transformar allí la currícula de enseñanza con este nuevo directorio? O sea, cómo hacer que los colegios de Latinoamérica donde se enseñan, se dan clases de religión en las escuelas de Latinoamérica, este directorio pueda ser integrado en la currícula de religión. Y no sé quién podría respondernos. Bueno, esta pregunta que acaban de suscitar, yo creo que ese es uno de los aspectos fundamentales que, por un lado, no digo cada conferencia, sino cada diócesis debe de tratar, porque un país tiene tantas realidades diversas que no podemos exigir que la conferencia episcopal responda absolutamente a todo. Es necesario que cada diócesis busque con los encargados de catequesis y sobre todo con todos los que tienen que ver con la educación religiosa, cómo hacer conocer el directorio y cómo ponerlo en práctica para aterrizarlo en la circunstancia concreta de cada uno de estos colegios o escuelas en donde todavía se enseña la religión. Y teniendo en cuenta que una cosa es fundamental y es que la enseñanza religiosa tiene muchas variantes de acuerdo con cada país y hay que tener muy presente cuál es la normativa, pero al mismo tiempo dar unas orientaciones muy claras para que a quienes les corresponde esa tarea puedan no solamente estudiar, leer y poner en práctica el documento, sino que realmente haga una renovación de esa enseñanza de la religión que pueda ayudar a ese encuentro con el Señor. Gracias, Monseñor Octavio. No tenemos más preguntas en el Facebook. Es la única pregunta que ha llegado. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes por este momento, hacerles conocer que por el Facebook del CELAN nos han estado siguiendo 23,000 personas, ¿no? 23,000 personas en el Facebook del CELAN, a pesar de lo que nos ha pasado aquí en el Zoom al inicio. Les enviamos un mensaje a los que estaban, que nos sigan por Facebook. 31,986 personas. Me acaban de actualizar en este momento el padre Luis Enrique, porque eso fue de hace unos 20 minutos que le pregunté. Me dice que son 31,981 personas las que nos han seguido por el Facebook del CELAN. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes. Oremos, sabemos que la Iglesia Católica, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, está siendo atacada y están tratando de hacernos quedar mal, pero gracias a Dios por el Facebook nos han seguido 31,981 personas esta presentación del directorio de catequesis. De aquí tendremos nosotros que tomar otras medidas de seguridad para que no nos pase lo que ha pasado hoy, pero agradecer a Monseñor Octavio Arenas, que desde Italia, ¿no? Nos está acompañando en este momento. Agradecer a Javier Díaz en Chile, Monseñor Juan Carlos, que está con nosotros, y muchas gracias por este momento que hemos vivido. Que el Señor nos siga concediendo la gracia de seguir trabajando por la extensión del reino de Dios, con este instrumento tan valioso que nos han regalado en estos días, el directorio de la catequesis.
Muchas gracias, Monseñor Octavio. Le damos las palabras para que cierre este encuentro. Gracias, Javier. Gracias también a Monseñor Juan Carlos. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer al CELAN y particularmente a Monseñor Juan Carlos por el interés que ha mostrado para no solamente hacer una traducción muy rápida del directorio, sino también para que se pueda distribuir y ser publicado de tal manera que llegue al mayor número de catequistas, teniendo en cuenta que este directorio busca justamente ayudar a la formación de personas que estén trabajando directamente en este campo. Yo los animo para que entre todos hagamos un estudio. Le agradecemos muchísimo a Javier su análisis crítico. Ciertamente el documento hubiera podido ser mejor, pero es un esfuerzo que se ha hecho con la contribución de tantas personas y esperamos que pueda ser fructuoso el resultado que se tenga. De tal manera que a todos los que han participado, nuestro saludo muy cordial y pidiéndole al Señor que, uniéndonos en la oración, este directorio nos sirva para animarnos en esta tarea tan bella y hermosa como es la catequesis. Dios quiera que los catequistas se sientan renovados, viviendo esa vocación a la que el Señor los ha llamado y teniendo en cuenta que esa respuesta generosa que han dado de poder transmitir con la palabra y sobre todo con su testimonio de fe aquello que es fundamental en su vida, pueda servir para que contribuyamos a una iglesia que esté más cercana a todos y que pueda responder a los grandes desafíos del mundo de hoy. Gracias. Muchas gracias a Monseñor Octavio, a Javier por su participación en este encuentro y créannos que esta presentación, esta jornada del día de hoy nos estimula realmente. Creo que una de las misiones del CEVITEPAL es estar al servicio de la formación en lo que concierne a lo pastoral en nuestra Iglesia de América Latina y el Caribe, y que desde el CELAM ofrecemos esta instancia para, en articulación con tantos organismos que existen en nuestra América Latina, podamos contribuir a la profundización, al crecimiento y al progreso del trabajo catequético y catequístico en nuestro continente. Es un regalo realmente este directorio, es un paso hacia adelante, pero la iglesia sigue en camino, seguimos caminando y seguimos creciendo, seguimos reflexionando y seguramente que será bastante provechoso. Gracias a Javier por también ponernos en reflexión realmente sobre este contexto. Ciertamente el contexto de la pandemia nos tiene a todos pensando y creo que la iglesia pues no es ni sensible ni ajena a los signos de los tiempos, y creo que no solo desde la perspectiva catequética y catequística, sino también desde otras perspectivas eclesiales, nos sentimos también llamados a profundizar en la reflexión y encontrar colegialmente y sinodalmente maneras de responder y de ser portadores también de un mensaje, no solamente de cuestionamiento, sino también de esperanza a nuestra región, a los hombres y mujeres de nuestra región que están sufriendo los impactos de esta pandemia, pero que ciertamente, como el Papa nos ha dicho en ese maravilloso mensaje del 27 de marzo, pues a movilizarnos todos juntos, a salir hacia adelante con esperanza, entendiendo que habrá un mañana en el que todos juntos podemos forjar un futuro mejor. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias al Padre Ronald por la organización de este encuentro y hasta una próxima oportunidad.